RCR le informa que en este momento pasamos de horario supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. A lo mejor este jueves 8 de septiembre del año 2022, Día de la Virgen del Valle. Habrá que pedirle por Venezuela a todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora. Los saluda en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchamos ustedes un resumen de las informaciones más destacadas de Venezuela y del mundo. Yo comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Dice el espectador de Colombia: Petro recibió al embajador de Venezuela, Félix Plasencia, en Casa de Nariño. Desde 2019 que se rompieron las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, no llegaba un embajador de Caracas a la casa presidencial. El nuevo embajador de Venezuela en Colombia, Félix Plasencia, presentó este miércoles sus cartas credenciales al presidente Gustavo Petro. Con este encuentro se da inicio a las labores diplomáticas y se retoman oficialmente las relaciones entre ambos países. Armando Benedetti, embajador de Colombia en nuestro país, bueno, ya ha dibujado algunas líneas de cómo va a ser esta relación. Afirmó que la cooperación judicial, y esto ha generado toda clase de reacciones, sobre todo en redes sociales. Esto lo informó él a través de su cuenta en Twitter, tomando en consideración, como han dicho distintos usuarios de Internet y de las redes sociales, bueno, la investigación que está en marcha contra Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad. Sobre el tema del asilo, el refugio, ya decía el presidente Gustavo Petro que en Colombia se respeta estos derechos. Habrá que ver cómo proceden con relación a estos temas. Por cierto, ayer el vicepresidente del PSUV rechazó solicitud de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para colaborar judicialmente contra el Tren de Aragua. Dice Infobae, el segundo hombre en importancia del régimen en Venezuela, señaló que no tenía que ver con esa banda criminal y que en cambio ha sido el vecino país el afectado por la llegada de delincuentes desde Colombia. Bueno, esa fue la reacción. Y así funciona el régimen venezolano. Creo que esto saben perfectamente, no lo tomará por sorpresa en el vecino país. Por cierto, en una entrevista con CNN en español, el expresidente Iván Duque dijo que su mayor frustración fue no ver la caída, dijo textualmente, de la dictadura en Venezuela. Habló de su frustración como presidente durante el mandato, dijo más cosas. Esto lo tomó la revista Semana, aseguró que no piensa en fracasos, por el contrario, dice que es una persona perseverante en busca de democracia en toda América Latina. Recordó, por cierto, que su gobierno apoyó e impulsó la investigación sobre presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela. Y bueno, esto tiene que ver en parte con lo que vamos a conversar la mañana de hoy, a propósito de las primarias de la alternativa de la plataforma unitaria de cara a un eventual proceso oficial para elegir presidente de nuestro país. Nos acompaña alguien que conoce el tema, que ha expresado opinión en sus redes sociales. El doctor, abogado, profesor universitario y miembro de la de Venezuela, Perkins Rocha, nos acompaña. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. A tu orden para conversar.
Pues varios temas que discutir con usted, doctor. Yo iniciaría a partir de la participación de los venezolanos del exterior. Insisto, usted ha expresado opinión, sobre todo en redes sociales, no solo de cara a las primarias de la plataforma unitaria, también frente a una eventual elección presidencial en nuestro país. Colombia es la nación donde reside la mayor cantidad de venezolanos que han huido de territorio nacional. ¿Cómo ve usted esto? Y la cooperación que será necesaria de la nueva administración para facilitar la participación en cualquier proceso comicial. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, esto es una idea que ya toma forma dentro de la conciencia de todos los venezolanos y tiene un reflejo de apoyo y legitimidad en toda la comunidad internacional. El peso que tiene 6.800.000 venezolanos como mínimo que se encuentran, digamos, huyendo de Venezuela o que han huido de Venezuela por razones de enfermedad, hambre y persecución política, es un peso innegable que genera y moviliza en la conciencia de todos, no solamente de los venezolanos, repito, sino en la comunidad internacional, la búsqueda de salidas. Una de esas salidas es darle forma a la posibilidad de canalizar con estos venezolanos migrantes, muchos de ellos en situación irregular y algunos de ellos que no han podido regularizar su situación, no solamente ante las autoridades venezolanas, ni siquiera en los países que los han recibido. ¿Cómo hacer para empezar a tejer la posibilidad de que ellos participen y tomen decisiones políticas en el devenir del país? Ellos son básicamente, digamos, una fuerza con la que el régimen no quiere contar y una fuerza humana importante y decisiva con lo que la sociedad democrática que quiere encauzar el camino en Venezuela y encontrar soluciones políticas al drama que vivimos debe contar. Entonces, el problema es cómo hacerlo. Ya la idea tomó fuerza, ya la idea ha agarrado, digamos, soporte legítimo y jurídico. Es innegable el derecho que ellos tienen constitucional y humano, a pesar de que el régimen quiera negarlo, y el régimen no se atreve a hacerlo, digamos, directamente, sino que manda algunos emisarios a que hagan algunos pronunciamientos. Célebre ha sido en las redes sociales la postura que tuvo la ex magistrada del TCJ ilegítimo, Carmen Zulueta de Merchán, quien es una ideóloga del régimen, quien ha manifestado que no es un derecho fundamental ni humano el derecho al voto, y en consecuencia los que están en el exterior, reconocerlo eso sería innegable, sería absurdo según ella. Y otros dentro del CNE que empiezan a buscar excusas para no incorporar a estos venezolanos, que si bien son 6.800.000 los que han migrado, de eso se calcula que puedan estar en capacidad de votar casi 4 millones o más de 4 millones de venezolanos. Imagínate lo que significa, María Alejandra, 4 millones de venezolanos que están en capacidad de votar y que de ellos el régimen dice que solo están registrados algo más de 100.000. A los efectos del CNE, solo 100.000 están registrados de esos casi 5 millones de venezolanos que están en capacidad de votar. Y cuando digo en capacidad, en que si aplicáramos las leyes de la República Civil, no las del régimen, las de la República Civil que estaban vigentes antes del 2000, ellos son mayores de edad, están algunos inscritos, muy pocos, residenciados en el país todavía a los efectos de los archivos del CNE y no se han actualizado esos registros. Doctor Rocha, dos cosas a propósito de este tema de los venezolanos en el exterior y la posible participación en un proceso no solo interno de la plataforma unitaria, también en una elección presidencial. Yo le planteo dos puntos y esto hemos discutido en varias oportunidades en este espacio. De hecho, Betilde Muñoz Pogosian, directora de Inclusión Social de la OEA, planteaba
estos problemas. Número uno, las encuestas, los estudios de opinión revelan que, bueno, hay una desconexión de los venezolanos en general, sobre todo los que están en el exterior, con la política o los políticos en nuestro país. Y hay que hacer un trabajo, como han dicho algunos invitados en este espacio, titánico para, bueno, motivar a estos 7 millones o 4 que tienen posibilidad de votar para que participen. Eso en primer lugar, cómo abordar ese tema que no tiene nada que ver con, digamos, la logística. Y número dos, bueno, para que estas personas participen hay que saber dónde están y tienen que estar registradas. ¿Cómo adelantar este proceso? Por eso mencionaba el caso de Colombia, bueno, que tendrá un papel fundamental para facilitar que más de 2 millones o el número que pueda votar de venezolanos, bueno, se registre, lo escuchamos. O sea, entendiendo que para gran parte de la comunidad internacional hay el convencimiento de que solo salidas electorales son las que pudieran de alguna forma resolver el problema en Venezuela. Nosotros lo hemos asimilado de esa forma, pero entendiendo que en esa participación electoral no puede estar involucrado el régimen. O sea, el verdugo y el victimario de estos venezolanos que se encuentran en el exterior en un número aproximado, digamos, de 6.800.000, no puede ser ni el que regule su registro, ni el que participe en este proceso. Esto es claro. Esto debe ser, de alguna manera, un hecho, digamos, generalmente aceptado, porque de lo contrario, arrastraríamos las falencias, arrastraríamos los elementos que vician hasta ahora el proceso de reconocimiento de estos ciudadanos. Primer elemento. No puede participar el régimen y no puede participar tampoco sus instituciones. Dentro de eso, evidentemente, está el actual CNE del régimen, el Consejo Nacional Electoral, compuesto según las normas del régimen, según las estructuras del régimen y con todos los funcionarios que el régimen ha puesto y dispuesto para que eso se logre. ¿Cómo hacerlo entonces? Es un problema de la sociedad civil que ha propuesto fórmulas alternas para ir a procesos electorales sin la participación del régimen ni de sus instituciones. ¿Cómo hacerlo? Doctor Rocha, lo detengo allí, porque lo que nos han dicho, y es cierto, de cara a un proceso presidencial, es una elección presidencial, el Consejo Nacional Electoral tendrá un papel que jugar, que hacer allí, o sea, porque ciertamente usted se refiere seguramente a las primarias de la plataforma unitaria, pero ya pasado ese punto, vendrán los comicios en teoría presidenciales en Venezuela. Entonces, ¿qué hacer con el registro electoral y estos venezolanos que están en el exterior? ¿Qué plantean ustedes? Si tú empiezas por la última parte, todo lo anterior entonces lo demueles de alguna forma. Para nosotros la última parte, el 2024, no existe. Para nosotros lo que existe ahorita, en primer lugar, es reconocer políticamente a estos venezolanos y recomponer la dirigencia política. Ese es el planteamiento actual, vigente. Esa es la estrategia inmediata, esa es la táctica y la estrategia en este momento. Porque la estrategia es desmontar el régimen que hasta ahora ha producido, entre otras cosas, 6.800.000 venezolanos en el exterior, huyendo de lo que ha significado la posición de ellos en Venezuela. Entonces, en definitiva, de lo que se trata, en primer lugar, es de ir componiendo un proceso electoral libre y justo que incorpore a los venezolanos en el exterior, donde no participe el CNE, y que sea absolutamente transparente y legitimado internacionalmente. Para eso el ensayo de la consulta o del ejercicio electoral para definir una nueva dirigencia política de oposición es el primer evento que debemos saldar los venezolanos para demostrar que estamos preparados a una segunda etapa, que es en definitiva tener una conducción política del país, de la República y del Estado distinta a la que tenemos. Entonces, el ensayo fundamental que tenemos que hacer los venezolanos es elegir a una nueva dirigencia política. ¿Cómo? Sin el CNE, ¿cómo? Sin las máquinas, con voto manual,
con la incorporación de los venezolanos que están migrantes en el exterior por razones de hambre y enfermedad, en condiciones absolutamente distintas a las condiciones políticas que hasta ahora hemos tenido, jugando en una cancha que la ciudadanía monte con normas, árbitros absolutamente legitimados. Por eso hemos solicitado como primera instancia para poder pedir el apoyo de la ayuda, digamos, la ayuda internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inste a los estados donde se encuentran, digamos, residenciados o se encuentran ubicados la mayoría de estos venezolanos que han migrado del país, a que conjuntamente con organismos internacionales que existen y están capacitados para llevar a cabo la tarea de registro, en primer lugar, reconozca la existencia de los derechos políticos que están de los venezolanos que están en el exterior, lo cual el régimen y sus personeros han negado hasta ahora. Y en segundo lugar, que junto con ellos, después de un censo, pueda viabilizar un mecanismo de consulta donde ellos se expresen al igual que la sociedad venezolana que todavía habitamos en el país. Si nosotros podemos lograr esa designación de una nueva dirigencia política bajo estas normas, amparados en pactos internacionales que ratifican la posibilidad de que el venezolano que está en el exterior pueda opinar políticamente, participar políticamente y dentro de ese grupo votar como otro instrumento que forma parte de estos dos derechos fundamentales, pues estaríamos perfectamente preparados para una segunda etapa. Y la segunda etapa, evidentemente, sería llegar a unas presidenciales y poder tomar decisiones. Ahí vendrá otra discusión, si participa o no participa el régimen. Un régimen que ha sido perseguido criminalmente, es decir, por instancias judiciales internacionales. Un régimen que está de alguna forma de facto. Un Estado que no sabemos quién es legítimamente el que lo representa, más allá que materialmente quien ocupa la presidencia en Miraflores es Maduro, pero formalmente muchos países han reconocido es a Guaidó. Entonces, antes de resolver esos problemas políticos mayores, deberíamos resolver unos problemas inmediatos, mucho más efectivos, que guardan relación con la posibilidad de legitimar fuera y dentro de Venezuela un proceso electoral para una escogencia de una nueva dirigencia política que le presente al país una solución frente al conflicto y al drama que estamos viviendo. Doctor Rocha, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a un tema que dejamos en el aire: cómo motivar a los venezolanos en nuestro país y los que están en el exterior a participar. Muchos están desconectados, no tienen confianza en los dirigentes políticos, como arrojan los estudios de opinión, y nos han dicho en este espacio ciertamente que luce como una tarea titánica. Estamos hablando de 7 millones de personas o 4 que tienen derecho a votar, que hay que ubicarlas y facilitar la posibilidad de que se expresen. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, quisiera su comentario sobre el posible reinicio de negociaciones en México con la incorporación, supuestamente, según la agencia Bloomberg, de la esposa del empresario colombiano Alex Saab. Al regreso, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRES.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres
recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, conversando con el doctor Perkins Rocha, quien es abogado, profesor universitario y forma parte de la organización 20 Venezuela. Y yo le he dejado un par de inquietudes. Una tiene que ver con, bueno, el reto de motivar a los venezolanos a participar, no solo en territorio nacional, aquellos que han salido, que han huido de Venezuela, tomando en consideración lo que arrojan los estudios de opinión, la desconexión que hay con la dirigencia política en nuestro país. Eso en primer lugar, doctor Rocha, y que no es un tema menor. Y en segundo lugar, le pediría su opinión, su análisis, su expectativa en relación a el posible reinicio de negociaciones en México con la participación de la esposa del empresario colombiano Alex Saab. ¿Qué puede decir? Nos lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, es un hecho, digamos, conocido por todos, no solamente el nivel de desconfianza que existe de los venezolanos en el exterior con las autoridades consulares del régimen de Maduro, que se niegan a regularizar su situación, que se niegan a expedir documentos fundamentales para ellos poder regularizar su situación en el exterior. Eso aunado al hecho de que las leyes electorales venezolanas exigen el que las personas que están en el exterior para poder sufragar o ejercer su voto deben demostrar primero la situación regular que los rodea en el país donde están ubicados. Eso es imposible mientras no haya por parte de las autoridades consulares una conducta, digamos, afín con la solicitud que ellos tienen de que le den sus documentos, de que pongan un pasaporte vigente. Pero eso sumado al hecho de que pretender que ellos vayan a un consulado, a una embajada, en un proceso electoral, a depositar su manifestación de voluntad y dar su información, pues tienen miedo, tienen desconfianza, evidentemente, de que un proceso electoral que maneje el CNE junto con todos estos, digamos, funcionarios extranjeros, consulares, representantes del régimen. ¿Cómo recuperar esa confianza? En primer lugar, hemos solicitado ante la Comisión Interamericana, que lo ha hecho directamente María Corina Machado, ha pedido, en primer lugar, el reconocimiento político, el reconocimiento internacional de los derechos políticos de estos venezolanos, un poco para saldar esta discusión que hay de que ellos perdieron de alguna forma una especie de capite diminutio, perdieron su nacionalidad o están en una situación irregular donde no pueden ejercer su ciudadanía, incluso su ciudadanía, que es lo importante. Y le ha solicitado mecanismos, en pocas palabras, que puedan viabilizar junto a la participación de organismos internacionales que existen, María Alejandra, existen y están capacitados para llevar a cabo una tarea, en primer lugar, de registro de esos venezolanos y, en segundo lugar, una tarea
en virtud de la cual ellos puedan manifestar públicamente y con confianza y con seguridad sus decisiones políticas, desde el voto hasta cualquier otro tipo de consulta que se haga. Eso existe, pero es necesario hilvanar esa estrategia y confeccionarla a partir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con los estados recipendiarios y con los organismos internacionales como ACNUR, como CAPEL, que es el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, es un instituto que forma parte del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como otro organismo que existe dentro de la OEA, que es el equipo electoral de organización electoral que existe dentro de la OEA. Es decir, sobran los organismos internacionales absolutamente capacitados, solventes y responsables para llevar a cabo esta difícil tarea que es registrar a estos venezolanos y permitirles su expresión política. Ese es el primer paso. El segundo paso, luego de conformado este grupo, de precisado cuántos de esos 6.800.000 están en capacidad de votar, que nuestras cuentas arrojan algo más de 4 millones, casi 5 millones de venezolanos. Esos casi 2 estados o 3 estados de Venezuela, electoralmente hablando, lo que hay en el exterior. Ellos pudieran no solamente incidir, ellos pueden de alguna manera establecer, digamos, la decisión política que se vaya a tomar en Venezuela, pueden variarla, pueden de alguna forma incidir de manera importante en lo que vayamos a escoger. Luego de este proceso, la elección de la dirigencia política, la nueva dirigencia política que va a conducir nuestros destinos a los próximos procesos políticos. O sea, para nosotros no es el 2024 la escogencia de un candidato para que luche contra Maduro en una cancha que Maduro domina plenamente. Para nosotros lo importante es la escogencia de una nueva dirigencia que defina en qué terreno nos va a recuperar a nosotros como Estado y como República, y no es el terreno del régimen. Ahora, doctor Rocha, creo que me expresé mal. A la confianza me refiero a la confianza en la dirigencia de la alternativa democrática. Que no hay motivación en muchos venezolanos de participar en un proceso interno para elegir justamente a ese dirigente o líder o candidato presidencial de cara a un eventual proceso en 2024. ¿Cómo superar este obstáculo? ¿Qué puede decirnos? Bueno, superándolo, demostrándole en definitiva que las personas que se presenten son personas transparentes, son personas que no están ligadas a lo que ha sido hasta ahora el fracaso político de nuestra dirigencia. Son personas que han tenido posiciones claras en cuanto al destino de las ayudas humanitarias, que han sido importantes, digamos, cantidades que se han recibido y que han sido, digamos, cuestionadas la forma en que han sido distribuidas. Una dirigencia que plantee un nuevo esquema, no un esquema de cohabitación, un esquema que rete la situación que hay ahorita planteada y que traiga la posibilidad de recibir un respaldo internacional contundente, un respaldo internacional que permita que 6.800.000 venezolanos sean reconocidos en el exterior. Hemos puesto unas condiciones. Ayer un grupo muy importante de dirigentes calificados de 20 Venezuela expuso ante el país lo que había conversado con parte de la dirigencia política que está discutiendo estos temas. Les planteó la posibilidad de un conteo, de una elección sin CNE, con voto manual, sin máquinas, que sea organizado por la sociedad civil y que participen todos los venezolanos que están adentro y que están afuera. Los que están afuera deben ser registrados según los mecanismos que yo te estoy planteando y que forman parte de la primera parte de la exposición de este programa, mediante los mecanismos internacionales que existen para confeccionar cuántos de esos 6.800.000 venezolanos que están afuera están en capacidad de votar y pueden ser registrados de tal forma que puedan manifestar su voto. Es decir, hemos hecho una propuesta al país que implica no caminar con las reglas del régimen,
y caminar legítimamente, de acuerdo a nuestra normativa civil anterior a la República Civil, de acuerdo a procedimientos absolutamente legales, donde pueda de alguna forma darle de esa manera transparencia al proceso. Esa es la forma de buscar, digamos, una nueva confianza del venezolano adentro y afuera. Le dejaba una inquietud, doctor Rocha, su expectativa con relación al posible reinicio de negociaciones en México con la participación de la esposa de Alex Saab. Allí, en teoría, se estaba discutiendo los derechos políticos para todos, las garantías electorales para todos y un cronograma electoral para elecciones observables en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a varios dirigentes de Venezuela le hemos preguntado, ustedes al participar, una vez se anuncien las reglas, incluso el cronograma, la fecha para las primarias de la plataforma unitaria, entendemos que se comprometen a respetar el resultado y apoyar al ganador, ¿correcto? Perfectamente, o sea, es decir, si se confecciona este mecanismo de participación ciudadana para la escogencia de una nueva dirigencia política, y si Vente Venezuela junto con otras fuerzas políticas se presenta, pues por supuesto que los resultados para nosotros serán ley. Eso eso no hay discusión. Sobre la primera inquietud tuya, María Alejandra, acerca de las conversaciones o el reinicio de las conversaciones en México, donde se incorpora presuntamente hasta ahora, yo no sé si eso es verdad. Debo confesarte que me parece un chiste, y un chiste muy malo, ¿no? Si la señora del señor Alex Saab se incorpora, uno se pregunta en calidad de qué, a los efectos de aportar qué, y yo no creo que sea tan digamos, soportable para alguien estar en estas circunstancias. Es decir, es una burla esto. Es una burla del régimen para demostrar lo poco que a ellos les interesa llegar a un acuerdo con ese grupo político que está ahí. ¿O es para los venezolanos, en definitiva, la prueba fehaciente de que quienes están hasta ahora negociando por nosotros, discutiendo por nosotros, representándonos nosotros interna y externamente, no merecen el más mínimo respeto, ni siquiera de su oponente? Si esto llegara a concretarse, es la prueba evidente de que ya no tenemos representación legítima y que es necesario un proceso de reconducción de nuestra dirigencia para escoger estos nuevos hombres y mujeres que nos representen políticamente y que puedan establecer una nueva, digamos, un nuevo plan de ataque para salir del régimen. Doctor Perkins Rocha, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, abogado, profesor universitario, que forma parte del equipo de Vente Venezuela, expresando opinión análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con las primarias de la plataforma unitaria de cara a unas eventuales elecciones presidenciales y la participación de los venezolanos que están en el exterior, casi 7 millones, según cifras de organizaciones independientes, incluso una cifra superior, el 20% de la población que ha abandonado el territorio nacional. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRES.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres volver a sonreír sin miedo? En Bristol Group Odontología especializada con un tratamiento integral te ayudaremos a tener una boca sana y funcional.
Somos expertos en todas las especialidades odontológicas, cirugía, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Risonro. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Bueno, amigos, palabras más, palabras menos. Que organiza la alternativa didáctica, que se ha anunciado incluso la conformación de debate de Christopher Correa, quien es miembro dirigente de Voluntad Popular. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ti, Mariale, por permitirme estar aquí. Yo siempre muy contento de estar hablando por RCR, que lo siento, bueno, como casa también. Saludos a todos. Gracias. Gracias por atender muy detalles sobre el tema que nos ocupa. Voluntad Popular propuso hacer primarias en el primer trimestre de 2023, entre otros temas, y yo le pedí a nuestro invitado una primera valoración acerca del avance de la organización de este proceso interno de la plataforma unitaria. Lo escuchamos. Sí, bueno, insisto, gracias por la oportunidad de hablar de esto, porque yo sí creo que hablar de la primaria y comentar sobre la primaria presidencial es importante, porque nos va a permitir, es el hecho político que nos va a permitir efectivamente consolidar la unidad. Es el hecho político que nos permite, bueno, dejar que la gente defina cuál es la ruta política a seguir, cuál es el mejor candidato, pero sobre todo cuál es la mejor estrategia para enfrentar a Maduro, para enfrentar al PSUV y para finalmente recuperar la democracia. Por eso nosotros estamos totalmente convencidos de que la primaria es necesaria y además es necesario que se haga pronto. En ese sentido, se ha habido discusiones, ha habido discusiones en lo interno y evidentemente también lo hemos visto en los medios de comunicación, distintas posturas de cuándo realizar la primaria presidencial. Sin embargo, nosotros consideramos que la primaria se tiene que realizar lo antes posible, porque, bueno, además estas elecciones a las que nos enfrentamos presidenciales son unas elecciones que nos tienen atrasadas, son las elecciones que nos deben desde 2018 y nosotros tenemos que estar prevenidos. Nosotros no sabemos con que vaya a salir Maduro y el PSUV, yo creo que puede haber una posibilidad
de elecciones adelantadas o de que puedan hacer cualquier tipo de estrategia, y nosotros consideramos que lo mejor que podemos hacer para mantener una unidad fortalecida es tener y resolver el tema de la primaria lo antes posible. Y además porque la gente lo sabe, la gente sabe que nosotros estamos trabajando en conjunto, la gente sabe que hacemos un esfuerzo por la unidad, pero la gente también sabe que hay diferencias. Y yo creo que la mejor forma de que nosotros limemos esas diferencias es que le digamos a la gente, pues, que la gente nos muestre el camino. Entonces, para nosotros eso es fundamental, presionar por tener y construir una primaria presidencial lo antes posible, que hay unos retos técnicos, evidentemente, pero que la voluntad política esté en que tengamos esa primaria lo antes posible y organizada por nosotros, donde entre otros elementos se puedan también medir los partidos políticos, donde también, y eso es otra de las cosas que nosotros vemos, podamos elegir, y ojalá que lo hagamos este mismo mes, una comisión nacional de primaria, que sea el ente rector de esto, que no quede esto de manos de los partidos políticos que son parte, no pueden también ser árbitros del proceso, sino que se construya una primaria sólida, transparente. Y una de las cosas que sí nosotros queremos decir, que es para nosotros absolutamente importante, es que para nosotros es fundamental que vote la diáspora. Nosotros estamos presionando a lo interno y dándole garantía a todas las personas, a todos los venezolanos y venezolanas dentro y fuera del país, de que van a poder votar. Ahora, hay varios temas con relación a las primarias de la plataforma unitaria. Uno de ellos tiene que ver con la posición del régimen de Nicolás Maduro. De hecho, el vicepresidente del PSUV decía recientemente, en el mes de julio, que él veía imposible que la oposición celebrara primarias presidenciales, y recordaba la situación de inhabilitación política de varios de los dirigentes que seguramente van a concurrir o van a presentar su nombre. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, porque las condiciones de Venezuela no han variado, sigue siendo las mismas. Estamos en una nación sometida a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, incluyendo la persecución por razones políticas. Lo escuchamos. Mira, sí, nosotros estamos, y desde Voluntad Popular, que lo hemos padecido en carne propia, nosotros estamos, bastante claros de la naturaleza del régimen. Nosotros estamos seguros de que no es fácil y que no nos estamos enfrentando a una fiesta electoral, y aún cuando podríamos concurrir en las elecciones, inclusive ganarlas y que sean reconocidos, sabemos que pasan eventos como lo que sucedió en Barinas con el candidato de Voluntad Popular, Freddy Superdano, el 21 de noviembre, que reconociendo que había ganado las elecciones, le dijeron, mira, no puedes ser tú. Pero de esa experiencia también aprendimos y nos inspiró. Y yo creo que el método Barinas a nosotros nos fortaleció, porque después el 9 de enero en Barinas se ganó con mucha más fuerza, porque había una unidad fortalecida, porque había un pueblo movilizado, y eso es lo que nosotros queremos seguir. Nosotros, y lo que les quiero decir, nosotros estamos manejando muchas estrategias a lo interno. Nosotros vamos a manejar un acuerdo de gobernabilidad entre los actores. Nosotros estamos conscientes de que el régimen es capaz de cualquier cosa, y estamos conscientes de estos temas, pero nosotros no nos vamos a dejar intimidar, ni vamos a dejar que nos fuercen a trabajar o bailar la música que ellos quieren. Y ahí yo sí les digo, bueno, si además creen que ni siquiera vamos a sacar primarias, entonces, bueno, con más gusto, ¿no? Porque esa va a ser nuestra primera victoria, porque sí van a haber primarias, y mucho antes de lo que la gente cree. El año que viene todos vamos a estar votando por elegir una ruta clara y un candidato claro para enfrentar a Maduro y al PSUV. De regreso quisiera trasladar la misma inquietud que le planteé a nuestro invitado ante la falta de motivación de los venezolanos que están en territorio nacional, pero también los que están, sobre todo los que están en el exterior, de cara a unas primarias de la plataforma unitaria, con el reto que esto representa. Algunos dirigentes de Voluntad Popular, veíamos una entrevista de Fabiola Colmenares, que están en el exilio, en el exterior, dicen sentirse traicionados por muchas razones. ¿Qué hacer con este tema?
Es decir, insisto, la desconexión que existe entre tantos venezolanos con la dirigencia política ahora mismo en nuestro país, sobre todo para garantizar el éxito de este proceso interno que se está organizando entre los factores de la plataforma unitaria. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON Pres CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las primarias de la alternativa democrática, la plataforma unitaria. Bueno, nos acompaña Christopher Correa, quien forma parte de la Dirección Nacional de Voluntad Popular. Ellos recientemente asumían posición en torno a este proceso y pedían que se realizara, entre otras cosas, lo antes posible, si es necesario, el primer trimestre del año 2023. Y yo les hago una inquietud a nuestro invitado acerca de la falta, cómo lidiar con la falta de motivación o la desconexión de los venezolanos con la dirigencia política de nuestro país. Le mencionaba una opinión que vimos en una entrevista en una plataforma digital de Fabiola Colmenares, quien formó parte de la dirigencia de Voluntad Popular, fundadora de esta organización. Ella dijo sentirse traicionada. ¿Qué puede decirnos? ¿Qué decirle a estos ciudadanos que han tenido que abandonar nuestro país? Lo escuchamos. Sí, mira, yo creo que la verdad, y con honestidad y con reflexión autocrítica, yo sé que hemos tenido muchísimos aciertos, pero inclusive nuestros aciertos no los hemos sabido comunicar de la mejor forma posible. Yo creo que una de las cosas que le ha fallado a Voluntad Popular y a la oposición en general ha sido una comunicación efectiva, lo que el régimen, al contrario, es excesivamente bueno. Y hasta las cosas que nosotros sacamos bien, el régimen las logra voltear. Pero también, además de que hemos tenido muchos aciertos y algunas cosas, a lo mejor si la gente nos los reconocerá, también hemos tenido nuestros errores. Y nosotros hemos pasado, y es lo que hemos hecho a lo largo de este año fundamentalmente, sobre todo desde Voluntad Popular y con ese espíritu, por un espacio de reflexión, de autocrítica, de mejora, que se materializó en algunos eventos puntuales. Por ejemplo, que hubo elecciones de todas las autoridades de todo el país, que fue un proceso largo a través de asambleas que se legitimaron y se eligieron nuevas autoridades a nivel municipal, regional y nacional en Voluntad Popular, generando un cambio. Y además de eso estamos trabajando en paralelo en algo que nosotros hemos denominado el Congreso de Ideas, que ha tenido varias fases, y la primera fase era inspeccionar qué era lo que nosotros sentíamos que habíamos hecho mejor y qué era lo que nosotros sentíamos que habíamos hecho no tan bien. Y en un proceso abierto, escuchando, pasando encuestas a través de todos los activistas, realizando ejercicios FODA, PESTEL, y después estamos llegando a unas etapas donde estamos revisando inclusive nuestros principios y vamos a trabajar sobre
ideas programáticas de manera abierta, con expertos, con la gente, bueno, sobre cuáles son nuestras ideas renovadas para construir la mejor Venezuela. Es decir, nosotros sí hemos estado en ese proceso buscando reconectar. Y en ese sentido yo creo que en estos momentos estamos haciendo las cosas bien, porque además estamos luchando por causas que genuinamente consideramos justas. Nosotros estamos, por ejemplo, en esa discusión interna con una postura muy clara, por ejemplo, con la construcción de la primaria presidencial, que es que la diáspora tiene que votar. Y yo creo que eso es un derecho político que nosotros tenemos que garantizar. Entonces, de nuestra parte está la voluntad política y estamos poniendo además todos los medios técnicos para que esto sea. Entonces, yo sí te digo, estamos tratando de reconquistar, estamos tratando de reconectar, estamos tratando de hacer las cosas diferentes, y creo que sí estamos avanzando en un buen camino, y yo creo que la gente se dará cuenta de esta imagen de voluntad popular que está tratando de hacer las cosas aún mejor de lo que le hemos venido haciendo, y tratando de materializar unos resultados concretos. Nos quedan pocos minutitos antes de despedir. Sobre la elección del candidato o el representante de Voluntad Popular. Se ha abierto una discusión sobre la conveniencia o no de que, por ejemplo, sea Juan Guaidó quien ejerce la presidencia interina. En medio, ya sabemos, esta situación, esta crisis institucional en nuestro país. ¿Qué puede compartir con nosotros? Mira, nosotros hemos estado en esa discusión interna porque Voluntad Popular va a participar en la primaria presidencial, así como esperamos que sea una primaria muy amplia, que participe, y eso también es parte de nuestro punto de vista, que participen, pues, bueno, todos los actores que realmente adversan a Maduro, y no exclusivamente los actores que ahora forman parte de la plataforma unitaria. Y cuando digo realmente adversan a Maduro, evidentemente ya excluimos a quienes no lo adversan, sino que, bueno, se prestaron al juego con el régimen, por ejemplo, para judicializar tarjetas, etcétera. Pero fuera de eso, hay mucha gente que no es parte de la plataforma que es importante que participe en este proceso. Dentro de Voluntad Popular, nosotros hemos tenido una discusión amplia. El candidato natural de Voluntad Popular, sin duda alguna, sería Leopoldo López. Sin embargo, sabemos que la situación de Leopoldo es particularmente complicada con el régimen, porque yo creo que es la persona a la que más temen. Y es nuestro liderazgo más valioso, y es impresionante cuando uno revisa encuestas y Leopoldo es una persona que lleva años sin poder recorrer calles en Caracas, y siempre está entre los tres mejores puntuados. Y además de Leopoldo tenemos una serie de cantidad de posibles nombres que son buenos, y los comentaremos al país en tiempo y forma que lo consideremos más conveniente. Pero en estos momentos nosotros, más que hablar de candidatos de nuestro partido o de otros partidos, nosotros tenemos que comernos esta torta a pedazos, y tenemos que garantizar algo que todavía no está hecho, y estamos empujando porque sea, que es construir la primaria presidencial, porque indiferentemente del candidato, el candidato que no puede ser derrotado se llama la unidad. Tenemos que construir la unidad, sea quien sea el nombre, y Voluntad Popular pondrá un nombre, pero lo primero y lo primordial es que tengamos una fecha, que tengamos unos rectores, que tengamos unos métodos, y que tengamos unas garantías de que todos los venezolanos pueden participar. Y esa es nuestra prioridad en estos momentos. Christopher Correa, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos mañana hoy, que tiene que ver con las primarias de la plataforma unitaria, la conformación de una comisión electoral, esto de cara a unos eventuales comicios presidenciales en nuestro país. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulitzar Calla, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.